Así que habiendo dicho esto y no quedan más mensajes, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder predicar y también de escuchar tu voz, Señor. Háblanos hoy a través de tu palabra y que el propósito con el cual tú le enviaste, Señor, se cumpla en nosotros, Señor. Úngenos con tu Espíritu Santo, Señor, y que todo lo que hablamos aquí, Señor, y digamos sea para la gloria y para la honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta tarde hemos titulado nuestro sermón Discerniendo la voluntad de Dios para con sus hijos. En otras palabras, vamos a descubrir qué es lo que espera Dios de sus hijos. Y cuando hablamos de este tema, no podemos ir a otro lugar más que a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia: no copies el comportamiento de las costumbres de este mundo, sino deja que Dios te transforme en una nueva persona, cambiando tu forma de pensar. Vea qué importante que es esto que el Señor nos dice. Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiarnos. Una vez que nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo, nosotros ya no podemos vivir como vive el mundo natural, sino que ahora tenemos una nueva naturaleza, y es esa naturaleza divina, y debemos comportarnos como Dios espera que sus hijos se comporten. Y una de las maneras en que esto puede cambiar es cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. ¿Cómo? Dice, no copiando la manera en que el mundo vive. Dice, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti, que es como buena, agradable y perfecta. Así que cuando yo veo la Biblia y nos dice que la voluntad de Dios, o sea, el deseo de Dios para usted y para mí, no es de destrucción, no es de condenación, sino que el deseo de Dios es que nosotros, no solamente aquí en esta vida terrenal, sino que también en la vida eterna, tengamos una vida que es agradable, placentera, porque la voluntad de Dios para con nosotros es buena. La Biblia dice que todo regalo, todo don perfecto viene de lo alto donde está el Señor. Pero es importante también que nosotros nos detengamos en este pasaje bíblico y vemos que en la primera parte de este versículo bíblico Pablo describe dos maneras de comportarse. Una es la manera de comportarse secular o con ausencia de Dios, y la otra es la manera de vida del cristiano, de una vida cristiana. Y el apóstol Pablo advierte que el creyente debe de dejar atrás, debe de dejar en el pasado toda esa cosmovisión secular para adoptar una cosmovisión cristiana. Cuando hablo de cosmovisión es la manera en que nosotros vemos el mundo, analizamos las cosas, la forma en que nosotros racionalizamos y en la forma que nosotros decidimos. Lógicamente es diferente la forma en que va a racionalizar un creyente con una persona que no lo es. Así que solo así podremos entonces nosotros comprender cuál es esa voluntad de Dios para cada uno de los seguidores de Cristo. Debemos de pensar como Dios piensa. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues a través de la Biblia. Y vamos a ver en qué consiste esa cosmovisión secular. Y es que la cosmovisión secular mira el mundo desde una manera natural. Ellos miden solo el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, esa es la naturaleza de la cosmovisión natural. Por su parte, la cosmovisión cristiana va más allá. Mira desde los ojos del Creador de todas las cosas. En otras palabras, el cristiano ya no ve con los ojos naturales que nosotros tenemos, sino que vemos a través de un lente. Y ese lente es la palabra del Señor. Ese es nuestro filtro para que nosotros podamos evaluar todas las cosas. Ahí están los parámetros y los paradigmas de los cuales nosotros no solo pensamos, sino que también elegimos.
Cuando usted llega a una edad como la mía, ya los ojos no le funcionan tan bien como antes, ¿verdad? Así que, pero cuando usted se pone unos anteojos correctos, después de que ha ido al oculista y le mide ahí cuáles son los grados que usted necesita, usted se pone sus anteojos y entonces ve claramente, ¿verdad? Ya puede ver hasta las canas y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando nosotros no vemos el mundo a través del lente de Dios, a través de la palabra de Dios, vemos todo distorsionado. Y como está distorsionado, nuestras decisiones también van a estar distorsionadas. Nuestros pensamientos que gobiernan nuestras acciones van a estar distorsionadas. Pero cuando nosotros ajustamos esa visión y nos ponemos los lentes de Dios, o sea, medir nuestra vida a través de la palabra de Dios, todo se vuelve más claro. Y al estar más claro, nosotros tenemos mejores elementos para tomar decisiones en nuestra vida. Y nuestras acciones van a determinar si estamos haciendo o no haciendo la voluntad de Dios. Y otra de las diferencias entre la cosmovisión cristiana y la cosmovisión secular es que la cosmovisión cristiana busca que el creyente o apunta a que el creyente se sorprenda de la obra de Dios. Y es por eso que leemos en el libro de los Salmos cuando David escribe: la obra de tus manos es maravillosa. Si las estrellas del cielo pudieran contar tus maravillas, no alcanzaría ninguna de ellas. Cuando nosotros viajamos, si usted tiene la oportunidad de viajar, ya sea en su carro o en avión o como sea, y usted puede ver esos atardeceres tan hermosos, usted puede decir: esto solo Dios lo puede hacer. Cuando usted ve a un niño sonreír y con gran ternura extenderle sus brazos, uno dice: esto solo Dios lo puede hacer. Y es que a través de los lentes de Dios podemos apreciar las cosas buenas de la vida. Cuando no tenemos los lentes de Dios, la vida parece sin esperanza. Siempre vemos lo negativo. Las personas dicen: oh, la juventud está perdida. Todo sin esperanza, pero cuando tenemos los ojos en Cristo podemos ver que sí hay futuro en el Señor. Podemos ver que hay generaciones nuevas que adoran al Señor también. Podemos ver las cosas que Dios tiene para el disfrute de aquellas personas que creen en Él. Porque además cree que Dios está detrás de todas las cosas y al mismo tiempo comprende la grandeza de nuestro Dios. Todo lo vemos a través de un Dios creador, y no solo creador, sino que creador de todas las cosas. Por eso Dios está presente en todo lo que nosotros vemos. Por eso no vamos a tener problema cuando un científico dice: descubrimos nuevos planetas, porque sabemos que esos nuevos planetas también los creó el Señor. Cuando un científico dice: descubrimos cosas nuevas que antes no habíamos explorado en el fondo del mar, sabemos que Dios está ahí. El salmista decía: si voy a la cima de una montaña, ahí estás tú. Si voy al fondo del mar, ahí estás tú. Dios está en cada molécula de este universo. En cada partícula Dios está presente, como está presente en la vida de cada una persona. Ahora, está en el individuo si quiere volver sus ojos a Dios o quiere ignorarlo. Tiene ese derecho. Dios le ha dicho: delante de ti pongo la vida y la muerte. Yo espero que tú escojas la vida. Esa es la elección del ser humano. Así que este conocimiento que nosotros tenemos de Dios facultará al creyente para llevar a cabo el mandato de Dios y de ejercer una mayordomía eficaz. Porque ese fue el mandato que Dios nos dio a nosotros como seres humanos. Cuando Dios creó al ser humano, le dice: a ti te voy a poner sobre toda esta creación. Vas a gobernar sobre los animales, vas a gobernar sobre las plantas. Quiere decir que Dios nos nombró como administradores de todo lo que hay en este planeta y en el universo. Pero no podemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, lo externo y lo interno, si Dios no está completamente en nuestra vida. Si lo sacamos de la ecuación, no podemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. No podemos administrar bien nuestra familia, no administraremos bien nuestras finanzas, no podremos administrar bien nuestro planeta. Todo sería un caos, sería una catástrofe. Por eso, nosotros como seres humanos, ¿cómo puede un creyente, un simple mortal somos nosotros? Porque aun cuando decimos que somos hijos de Dios, no dejamos de ser humanos.
Y el ser humano es imperfecto. Entonces, ¿cómo nosotros, personas imperfectas, podemos discernir la voluntad de Dios para nuestra vida? Y aquí es donde nosotros debemos de entender la palabra discernimiento. Significa distinguir, hacer la distinción cuidadosa en nuestra mente acerca de la verdad. En otras palabras, tenemos que discernir qué es correcto, qué es incorrecto, qué es falso y qué es verdadero. Y es esa capacidad de pensar con discernimiento, que es ese sinónimo de la capacidad de pensar bíblicamente. Entonces, por eso, como he estado diciendo desde hace un momento, Dios nos llama a evaluar, a encontrar la verdad en todo lo que está a nuestro alrededor a través de las Escrituras. Y sabemos que muchas veces la cultura va en una dirección y la Biblia va en otra dirección. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos como el Señor dice que hay momentos en que la cultura llama a lo que es bueno, le dice malo, y a lo malo le llama bueno. Así que la única forma para que nosotros como creyentes podamos elegir correctamente es discernir la verdad a través de lo que dice la Biblia. No de lo que dice el pastor, no lo que dice su líder espiritual, es a través de lo que la Biblia en sí nos revela a nosotros. Pero hay que descubrir esa verdad y no está oculta. El Señor dice que al que le busca, Él se muestra, se manifiesta abiertamente. Así que los cristianos debemos discernir la voluntad de Dios a través de lo que dice la Biblia. Pero como dije un momento, no está oculto. Está abierta para que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, pueda entender fácilmente la voluntad de Dios. De hecho, la Biblia dice que hasta los niños, de ellos les pertenece el reino de los cielos. Así que la voluntad de Dios no está escondida. No es un secreto oculto donde usted tenga que ir a buscar libros ocultos donde encontrar la verdad. Dios se manifiesta abiertamente al ser humano y se ha manifestado desde antes. Romanos capítulo 1 dice que Dios se ha manifestado desde la antigüedad a través de la naturaleza, pero también se ha manifestado a través del Hijo Jesucristo y hoy se manifiesta a nosotros, se da a conocer a través de la Biblia, la palabra de Dios. Así que necesitamos profundizar en la palabra de Dios para descubrir esa voluntad perfecta, buena y agradable de Dios para nuestra vida, como dice el apóstol Pablo. Y Pablo recomienda que nuestro primer paso para descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida es no copiar el comportamiento y las costumbres de este mundo, porque son completamente opuestas. El mundo va hacia el sur cuando Dios va hacia el norte. Están completamente separados. Así que si nosotros queremos agradar a Dios, no podemos copiar las costumbres del mundo. Ayer que estábamos con la reunión de las mujeres, tuve el privilegio de hablar con ellas el día de ayer y hablábamos cómo en la historia de Israel, cada vez que ellos copiaban las costumbres de los pueblos paganos, venía destrucción para con ellos. Entraban en periodos de esclavitud, pero cuando ellos clamaban a Dios y se volvían a Dios, no solamente eran libres, sino que tenían una vida plena y abundante. Así nos pasa a nosotros hoy, en estos días. Si nosotros desechamos a Dios de nuestra vida, solamente destrucción y negatividad podemos encontrar. Pero cuando nosotros incluimos a Dios en nuestra vida, no importa a qué edad nosotros empecemos a incluirlo en nuestra vida, nuestro futuro siempre será mejor. Y no solo nuestro futuro, sino también nuestro presente. Porque en el mundo secular se comporta, y es aquí donde no podemos nosotros imitar. El mundo secular se comporta diferente en su relación con Dios como lo hace aquel pueblo cristiano o el pueblo que ama a Dios. Porque en el mundo secular algunas personas primero niegan la existencia de Dios y dicen Dios no existe, fue creado por los humanos, eso solamente las personas muy débiles de mente se crean un Dios invisible que les puede ayudar. No, nosotros somos humanistas, tenemos todo el conocimiento del mundo, mire cómo hemos avanzado en la ciencia, Dios no existe, nosotros nos valemos por
nosotros mismos. Así que están pensando solo en el plano terrenal. Después de que yo me muero, ya dejo de existir. ¿Han escuchado todo eso? ¿Verdad? Yo por eso busco mi beneficio. Primero yo, después yo y tercero yo, y si queda algo que sea para mí. Ese es uno de los comportamientos seculares. El otro es que dice creer en Dios, pero su forma de vida y sus frutos niegan, no son compatibles con lo que la Biblia nos dice que un hijo de Dios debe de vivir. Así que esa es otra forma en la cual Pablo dice, no se amolden a ese modo de pensar. Y hay una tercera manera en que el mundo también piensa, y es aquellos que crean sus propios dioses. Y no estoy hablando de los dioses que habla la Biblia, hechos de metal, de madera o de bronce, como cantamos de vez en cuando, sino que son dioses creados en su propia mente, en su propio corazón, y son diseñados por estas personas para su propio beneficio. Y buscan de Dios solamente las bendiciones, pero no se comprometen con las responsabilidades que conllevan seguir al Señor. Y estos no son nuevos, los vemos en el Nuevo Testamento, cuando las personas seguían a Jesús porque los alimentaba, seguían a Jesús porque sanaba a sus hijos, seguían a Jesús porque ellos pensaban que iban a ser libres de las opresiones de sus gobiernos. Así que ninguno de esos, porque un auténtico cristiano, un auténtico creyente no debería ni de aceptar ni identificarse con ninguno de estos tres modelos descritos acá. No podemos crear nuestro propio Dios, del cual solo nos beneficiamos. No podemos negar la existencia de Dios porque nos convertiríamos en necios. Dice la Biblia, dice el necio, no hay Dios. Así que debemos de ir más allá. Por eso nuestra visión cristiana nos impulsa a nosotros a ver más claramente. En Efesios 5:17 nos llama a no ser insensatos, sino a entender la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nos volvemos a preguntar nosotros. ¿Cómo podemos descubrir esa voluntad de Dios? Bueno, la Biblia nos lo da, ella nos la revela a nosotros. La voluntad de Dios primero es describir cómo el deseo de Dios para la gente y su pueblo. Esa voluntad de Dios es el deseo de Dios de cómo su pueblo debe de vivir. Y ya hemos visto que Dios quiere que nosotros vivamos bien, porque su voluntad es buena, agradable para cada uno de nosotros. Así que, por lo tanto, los hijos de Dios deben tomar decisiones y actuar de la manera que agrada a Dios. Así que, cuando Dios nos llama a nosotros, nos da el perdón, nos da la vida eterna, nos da la salvación y ahora nos responsabiliza a vivir una manera diferente, a tomar decisiones conforme a su voluntad. Y esta Tesalonicenses capítulo 4, versículo de 1 al 6, el apóstol Pablo hace una lista de maneras en que nosotros como cristianos podemos buscar, entender y actuar en la voluntad de Dios. Y es que ahí nos da las pautas para vivir como Dios espera que nosotros vivamos. Y se resume en dos áreas específicas. Una es en la santidad que Dios espera de su pueblo, y la otra es que Dios espera transformarnos a cada uno conforme a la imagen de Cristo Jesús. Es más, de hecho la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva creación. Recordemos que antes de que el ser humano pecara, dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza se quebró, se destruyó cuando el ser humano pecó. Ahora, cuando venimos a Cristo, entramos en esa jornada de Dios tratando de reformar o transformar esa humanidad quebrada en una humanidad perfecta a imagen de Dios como lo es Jesucristo. Así que esa es la tarea de Dios. La tarea de Dios es guiarnos, transformarnos de la manera que lleguemos a tener la imagen y la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Ese es nuestro caminar. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, de 1 al 6, nosotros encontramos excelentes consejos de cómo podemos hacer esto.
Dice Pablo en el versículo 1, dice: en cuanto a lo demás, hermanos, os enseñamos a vivir para agradar a Dios, como de hecho lo están haciendo. Pablo dice que ya él enseñó a los hermanos de Tesalónica cómo ellos debían de vivir. Y aquí es donde los quiero invitar hoy a que usted lea la carta de Tesalonicenses. Son solo 5 capítulos. En una sentadita ustedes se lo pueden leer todo. Y pueden ver cómo Pablo nos está enseñando a nosotros primero a cómo debe ser nuestra relación con Dios y cómo nosotros podemos mantenerla. Y algo que Pablo hace aquí en el capítulo 4 es que él le está diciendo a ustedes, nosotros ya le enseñamos cómo vivir de la manera que le agrada a Dios. Qué bueno. Pablo ahí está ya aplaudiendo. Y ahora Pablo dice: ahora le pedimos y te instamos en el Señor Jesucristo que hagas esto cada vez más. ¿Recibiste a Jesús? Gloria a Dios. ¿Estás aprendiendo de Él? Perfecto. Ahora sigue perfeccionando este conocimiento de Dios. Y dice: las instrucciones que os dimos por la autoridad del Señor Jesucristo. Hemos sido instruidos para agradar a Dios. Y aquí primero Pablo reconoce y aplaude a que su audiencia en Tesalónica, al igual que ustedes, ya estaban en el camino de hacer la voluntad del Señor. Porque si usted decidió hoy estar aquí en la casa del Señor es porque usted está obedeciendo al Señor y está decidiendo caminar en su dirección. Al igual que usted que se conecta con nosotros hoy, aquí en nuestro servicio en vivo. Estamos caminando en la brecha, permitiendo que Dios trabaje en nuestro corazón y en nuestra mente para llevar a cabo esa imagen de Cristo en nosotros. Y digo esto porque el primer deseo de Dios o la voluntad de Dios es que todas las personas, sin excepción, crean en Jesucristo y que tengan entonces salvación y vida eterna. El apóstol Pedro decía que algunos tienen por tardanza la venida de Cristo, porque si usted no sabía, Cristo va a venir una vez más. Dice, y algunos tienen esto por tardanza, pero no es que el Señor ha retardado su regreso o no ha cumplido su promesa, sino que le está dando tiempo para que todos se arrepientan. Porque la primera voluntad de Dios para el ser humano es que conozcan a Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús estaba en la tierra, en su ministerio terrenal, Él dijo: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Así que Dios, la primera voluntad de Dios es que el ser humano lo conozca a Él a través de Jesucristo. Así que, y que todos procedan al perdón y a la vida eterna. Así que, por lo tanto, si aún no has permitido que Cristo entre en su corazón, que Cristo gobierne su vida, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy que estamos celebrando la independencia del país, deberías de empezar tu vida de la independencia del pecado, recibiendo también a Cristo Jesús en tu corazón. Porque ese es el primer paso de hacer la voluntad de Dios. Y dice, nada más solamente tiene que decirle: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, quiero hacerte mi Señor y Salvador y quiero que de hoy en adelante guíes mi vida, porque yo quiero hacer la voluntad del Padre. Y ahí inicia esa relación con Dios y ese camino a hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que todo el que crea en el Hijo tenga vida eterna y Él lo resucitará en el día final, en el día postrero. Pero para usted y para mí, que ya hemos tomado esa decisión de seguir a Jesús, el Señor nos dice que permanezcamos en Él, que perseveremos en nuestra fe y que vivamos de tal manera que agrada a Dios. Las prácticas pasadas quedaron ¿dónde? En el pasado. Y ahora todas son hechas nuevas, dirigidas, guiadas a través de los anteojos, a través de la visión, a través de la palabra del Señor. Porque ahora la Biblia es la que nos instruye a nosotros cómo permanecer en nuestra fe, cómo permanecer en la brecha, en el camino. Y la Biblia también nos llama a esforzarnos a obedecer cada vez más a Jesucristo.
No sé si a usted le gustan las caminatas, ¿les gusta caminar? ¿Sí? Cuando yo era niño, hace mucho de eso, ¿verdad? Yo estaba en los Boy Scouts y una de las prácticas que hacíamos los fines de semana eran caminatas. Y eran caminatas no de 1 milla, de 2, 5, a veces hasta 10 millas, y ya uno iba por la tercera milla, que ya no aguantaba el maletín y ya estaba cansado. Pero el jefe de la tropa decía, sigan adelante, y empezábamos a cantar, y entre todos seguíamos la marcha. Esta es la marcha del calentamiento, y así hasta llegar al final, de la cúspide de la montaña, y entonces nuestra recompensa era ver ese hermoso paisaje desde este lugar alto. Así es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos ayuda a discernir la verdad, para tomar las decisiones correctas, para tomar el camino correcto que nos llevará al lugar donde Dios quiere darnos una visión nueva, donde podemos ver las cosas de una manera distinta, de la manera en que Dios las ve. Pero Dios quiere que permanezcamos, y la única manera de permanecer en la palabra de Dios es obedeciéndola. ¿Sí? Ahora, la Biblia nos instruye a permanecer, a ser cada vez más como Cristo. Qué hermoso eso, ¿no? Venimos con el manual. Hay gente que dice, cuando hablan acerca de la paternidad, dice, es que los papás no vienen con un manual debajo del brazo, la gente no sabe cómo ser papá hasta que lo son. Bueno, la gracia de Dios es que nosotros no tenemos que entrar al cristianismo con los ojos cerrados. Dios ya nos ha dado un manual a seguir. Aquí está la manera en que nosotros debemos de vivir. El Espíritu Santo nos revela la verdad de Dios, la palabra que Dios ya ha hablado con nosotros. La Biblia nos ayuda a permanecer en nuestra fe, en el caminar con Cristo. Y también a descubrir la voluntad de Dios. No solamente es creer en Jesucristo, sino que también que el creyente viva en santidad. Cuando digo santidad, los que me conocen ya saben que no estoy hablando de caminar en el aire, de tener alas, de tener una aureola. Caminar en santidad significa apartarnos para Dios. Nuestra vida, nuestro deseo, nuestra voluntad es hacer lo que a Dios le agrada. En el Antiguo Testamento y luego más tarde en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos recuerda que Dios ha llamado a su pueblo desde el antes hasta ahora, lo ha llamado a vivir en santidad. Y Pedro recuerda las Escrituras donde dice la palabra del Señor, ser santos porque yo soy santo. Así que Dios nos llama a la santidad. Y 1 Tesalonicenses, que es lo que estamos estudiando hoy, en versículo 3, dice así: es la voluntad de Dios que sean santificados, que evites la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes debe aprender a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honorable, no en lujurias apasionadas como paganos que no conocen a Dios. Y aquí está haciendo una distinción. Debemos de respetar nuestro cuerpo como un instrumento de adoración a Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 también. Dice, nuestra manera de adorar a Dios es nuestro cuerpo. Dice, no presenten sus cuerpos al pecado, sino que sea un instrumento de adoración a Dios. Entonces, en la cosmovisión secular, o sea, la forma en que el mundo ve las cosas, ellos dicen, cada uno es dueño de su cuerpo. ¿Han escuchado eso? Yo soy dueño de mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero, ¿verdad? Puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Nadie tiene que decirme porque yo tengo un derecho pleno sobre mi cuerpo. Así que entonces, bajo esta visión, podemos ver personas que venden su cuerpo, otras que deliberadamente, sin razón válida, abortan. Otras envenenan su cuerpo con sustancias tóxicas, adictivas, autodestructivas.
Porque la visión del secular, del mundo que no conoce al Señor, dice, yo soy dueño de mi cuerpo. Y vemos marchas y todo, ¿verdad? Dice, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, pero eso no es cierto a la luz de la Biblia. Para el que no conoce a Dios, para el que tiene a Dios en su corazón, la ley le respalda también, es mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que yo quiera, pero para los que conocen al Señor a través del lente de Dios es diferente. La Biblia nos dice así, vivir de esta manera no es la manera en que un cristiano debe vivir. Esto es lo que dice la Biblia acerca de nuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿no sabes que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que han recibido de Dios? Así que el cuerpo no es tuyo, fuiste comprado por un precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre de Cristo Jesús en la cruz. Por lo tanto, honra a Dios con vuestros cuerpos. Así que no nos pertenece este cuerpo, le pertenece al Señor. Y debemos de hacer con Él lo que Dios espera que nosotros hagamos con Él. Así que la voluntad de Dios es que las personas aprendan a vivir también con su cuerpo. Que su cuerpo sea un instrumento de adoración. Que todo lo que hagan, todo lo que piensen, todo lo que digan, agrade al Señor. Pero la voluntad de Dios no solamente es en su esfera personal, porque Dios no nos creó como seres individuales, Dios nos creó como seres comunitarios. Porque cuando Dios creó a Adán, le dijo, no es bueno que Adán esté solo. Así que hizo una vida comunitaria y creó a Eva. Porque el ser humano no puede convivir en solitario, vivimos juntos. Y la voluntad de Dios no solamente es que convivamos con las personas en comunidad, sino que nos llevemos bien también, que aprendamos a vivir juntos en armonía, respetando nuestras diferencias, pero unidos en nuestra fe y nuestro amor a Dios. Cuando ustedes no solamente tenemos diferencias físicas, unos son más altos, otros más pequeños, otros más gordos, otros más delgados, unos más morenos, otros más blancos, unos rubios, otros castaños, unos hablan inglés, otros español, unos francés, otros alemán. Políticamente unos están a la derecha, otros a la izquierda, otros al centro. No somos iguales, pero debemos de aprender en armonía, vivir en armonía, respetando nuestras diferencias, porque son esas diferencias las que nos enriquecen a nosotros. Porque nacemos en una comunidad porque somos interdependientes unos de los otros. Mis fortalezas son necesarias para otros, como las fortalezas de otros son necesarias para mis debilidades. Juntos nos complementamos en el reino de Dios. Y el apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos de aprender a vivir en comunidad. De hecho, el Señor nos dice, cuando instruyó a Moisés para que enseñara al pueblo de Israel, le dice, enséñale esto al pueblo, y que ellos le enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Diles, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo es tu vecino. Tu prójimo son tus hijos. Tu prójimo son tus compañeros de trabajo. Tu prójimo son tus hermanos y hermanas de la iglesia. No hay que tratar diferente ni a la persona más clara ni a la persona más oscura, ni al extranjero ni al nacional. Debemos de aprender a amar y a convivir con todos. Y el apóstol Pablo termina su enseñanza en Colosenses capítulo 4 del 1 al 6, enseñando que se debe vivir, el cristiano debe vivir cumpliendo la voluntad de Dios. En este mensaje de armonía, de fraternidad, de solidaridad con el más necesitado, con el que no tiene voz, con los creyentes en general, con aquellos que son tratados injustamente, con aquellos que no tienen voz. El Señor nos llama a vivir y a tratar a los demás con justicia. Así que en Tesalonicenses capítulo 4 al 6, esto es lo que dice el Señor.
Y que en este asunto nadie debe agravar o aprovecharse de un hermano o una hermana. No tome ventaja de ellos. Y aquí viene una ley de convivencia. Si usted es un empresario y tiene empleados, pague lo que es justo. No le robe a sus empleados. Si usted es empleado, no le robe a su patrón. Trabaje honestamente. Gánese su salario. Porque la relación va en dos lugares. Si usted es un hombre de negocios, no le robe, no estafe a las personas que hacen el negocio con usted. Trátelas honradamente. Eso es lo que el apóstol nos llama, no tome ventaja. Si alguien es amable con usted, no tome ventaja de eso, no se aproveche de la amabilidad de la otra persona. Debemos de tratarnos justamente. Dice, el Señor castiga a todos los que cometen tales pecados. ¿Cuáles? Aprovecharse de los demás. Abusar del débil, del generoso. Aquí nos llama que si usted es casado, que trate con respeto a su esposa. Si usted es casada, trate con respeto a su esposo. Si usted tiene hijos, trate con respeto a sus hijos. Hijos, si ustedes viven en la casa de sus padres, respeten a sus padres. Esa es una relación de armonía. Y esa es la voluntad de Dios para sus hijos y sus hijas. Y dice, y esto se los hemos advertido a ustedes antes. Así que el deseo de Dios es que el cristiano respete y ame a los demás, sin hacer distinción, sin hacer ninguna discriminación, no de ricos, no de pobres, no de extranjeros, no de nacionales, de ningún tipo. Es por eso que nosotros como iglesia, en Real Connection Church, nosotros decimos que queremos alcanzar el mundo sin fronteras y sin distinción de nada, más allá de cualquier barrera que el ser humano haya inventado. Cualquier barrera, cualquier frontera, cualquier muro, hay que destruirlo. Y entonces en lugar de poner muros, es poner puentes que nos conecten unos a otros como seres humanos y entendernos unos a otros. Y en el Antiguo Testamento el Señor instruye a Moisés para que enseñe a su pueblo a amar a Dios. ¿Y a quién más? Al prójimo como a ti mismo. Y esa misma enseñanza no solamente está en el Antiguo Testamento, sino que se traslada al Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 7, versículo 12 lo conocemos como la regla de oro. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces dice, entonces en todo, haz a los demás lo que quieras que hagan a ti. Porque en esto se resume la ley de los profetas. Cuando usted va a una tienda, ¿usted quiere que lo traten con respeto? Trate con respeto pendiente. Cuando usted quiere que su esposo o su esposa la trate con respeto, trate con respeto a su cónyuge. Así que el Señor dice, de la manera que usted quiera ser tratado, trate a otros. Si a usted no le gusta que le roben, no robe. Si a usted no le gusta que le estafen, no estafe. Si a usted no le gusta que le mientan, no mienta. Eso se resume la ley de Dios, la voluntad de Dios, que hagamos su voluntad en todo, respetemos a los demás. Y este versículo resume esta relación que nosotros debemos de tener con las demás personas. Así que para ir terminando, dice, en resumen, la voluntad de Dios es que todas las personas primero crean en Jesucristo, ¿cierto? Que conozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador, que sus pecados sean perdonados, que sean salvos, que tengan vida eterna y que vivan en santidad. Y Dios quiere que nosotros como cristianos perseveremos en nuestra fe y que vivamos en armonía y el respeto por los demás. Si hacemos esto, estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Vamos a tener esa cosmovisión de Dios y no la cosmovisión del mundo, la forma en que ellos ven y se relacionan con Dios. Amén.